Imagínate que es agosto del 91. Estás navegando los foros que acostumbras visitar desde tu computadora armada con tu sistema operativo Minix, porque eres todo un chat de la tecnología, cuando de pronto ves un post que dice: hola a todos los que estén usando Minix. Estoy construyendo un sistema operativo a manera de hobby, nada profesional. La neta, en ese momento, ni tú ni nadie podría saber que ese post, que fue hecho por un estudiante de 21 años llamado Linus Torvalds, estaba anunciando lo que se convertiría en uno de los proyectos más importantes en la historia de la informática. Linux fue una revolución basada en un principio simple. El software es como el delicioso, es mejor cuando es gratuito. Pero para entender más a fondo la importancia de Linux, su repercusión en la industria y por qué hoy más que nunca es una amenaza para el fucking Windows, debemos regresar un poco al pasado, específicamente a finales de los 60. Mientras tu abuelo andaba ahí de revoltoso universitario y todo ese pedo, 2 de octubre no se olvida. Al año siguiente, Ken Thompson y Dennis Ritchie estaban creando el sistema operativo Unix. Unix fue bien querido por empresas, universidades, pero pues como todo tenía un pedo. El dueño del código era AT&T. Y ya sabes cómo son esos cabrones. En 1977, cuando la Universidad de California en Berkeley sacó su propia versión, aplicaron un pinche Nintendo, ¿no? De mandón, papá. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Eso frenó el desarrollo y se abrió una pinche novela llena de pleitos legales que después se conoció como las Unix Wars. Así como Star Wars, pero con un chingo de abogados y ningún sable láser. A menos no que yo sepa. Años después, en el 83, Richard Stallman, el hippie más radical del software, creó el proyecto GNU con la idea de que fuera el reemplazo gratuito y abierto de Unix. Pero aguántame las carnes. Unix no era cualquier cosa. O sea, no era un software todo pendejo ahí, ¿no? Era un monstruo con un chingo de aplicaciones. Pues rehacerlo era decir, pues sí, vamos haciendo un avión, ¿no? En un garage. Aún así, Stallman y su banda empezaban a clonar herramientas, pues, que hoy siguen vivas, ¿no? Como el TAR, Bash, Emacs. O sea, de esos básicos que si usas Linux, pues ya has usado, ¿no? El detalle es que a principios de los 90, aunque GNU ya tenía todo eso armado, pues era como un hombre de hojalata, ¿no? Le faltaba el corazoncito. El kernel, el motor que conecta el software con el fierro de la máquina. Es la pieza que hace de traductor entre el software y el hardware. Reparte CPU, memoria y recursos para que tus programas puedan correr. Sin kernel no hay sistema operativo. Por suerte, justo en ese momento apareció Linus Torvalds, que pues ahí humildemente tenía como hobby crear sistemas operativos. Así como tú tienes de hobby ser plata en League of Legends, bueno, Torvalds tiene de hobby crear sistemas operativos. Originalmente se iba a llamar Freaks, porque a él pues no le gustaba el nombre de Linux. Se le parecía muy egocéntrico y la chingada, ya sabes, ¿no? Pero pues el destino lo quiso así y el administrador del servidor FTP en ese momento no le gustó para nada Freaks y dijo, chingue su madre, te lo cambio. Y pues digo, Linux fue. Al inicio se lanzó como todo software, con una licencia propietaria y limitado para uso comercial, o sea, tú no lo podías revender. Sin embargo, a finales del 92 fue liberado bajo la licencia pública del GNU y dio nacimiento al sistema operativo que conocemos hoy en día, ¿no? GNU Linux. Para el 93, un chingo de desarrolladores ya estaban adaptando Linux al GNU y lo mejor es que podían crear sistemas operativos estilo Unix sin tener a AT&T con una orden de cease y desista, ¿no? Y bueno, tú te preguntarás, ¿por qué digo que Linux es tan importante? Si lo usan 4 frikis que les gusta escribir 15 líneas de comandos para abrir cualquier pinche programa. Y sí, pero no. La importancia de Linux no es por sus programas. La importancia de Linux es gracias a la web. Cuando se vino el desmadre de internet y todos querían servidores estables, seguros y baratos, Linux era el único que traía la combi completa, pues porque era gratis, confiable y sobre todo flexible. Los sysadmin podían tunearlo como quisieran, sin esperar que una empresa les vendiera licencias. Y encima, corría en cualquier pinche cafetera. Podías armar un dataset con puro cacharro reciclado. Google, Amazon, Facebook, todos construyeron sus imperios digitales sobre Linux. Literalmente medio internet corre gracias a este hobby finlandés. Sin Linux, esas plataformas serían imposibles, o al menos estuvieran carísimas. Pero no nada más las empresas sacaron provecho. La comunidad creció y creó distribuciones para todo. Debian, Red Hat, Ubuntu. Cada una traía Linux para ciertos usuarios, desde servidores web hasta supercomputadoras. Ahora sí que lo que soñó Stallman y Torvalds programó se estaba convirtiendo en un ecosistema vibrante. Conocer Linux pasó de ser un privilegio geek a convertirse en la llave para construir soluciones de cualquier tamaño. El éxito fue tan grande que en 2001 Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, ese que estaba medio locochón, lo bautizó con una frase legendaria: Linux es un cáncer. Y pues ya sabrás, ¿no? Se hizo un mitotazo y fue la mejor publicidad gratuita de la historia. Red Hat incluso aprovechó la situación y creó un video promocional épico, usando la frase de Gandhi, ¿no? Que primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego luchan contigo y luego te pelan la... Inga tu madre, ¿qué dijo esa mujer? ¡Ay, hijo de su chingada madre! Que... Para finales de los 2000, Windows seguía reinando en el escritorio, pero el mundo estaba cambiando. Quien dominaba los servidores, dominaba la web. Y ahí el rey indiscutible ya era Linux. Pero había un lugar donde seguía siendo un completo don nadie: tu computadora. Linux dominaba los servidores, sí,
pero había un territorio que se le seguía resistiendo, el escritorio. O sea, pues, la computadora de tu casa, ¿no? La laptop de oficina, el escritorio del Godín. Ahí Microsoft y Apple tenían el control total. ¿Por qué? Pues porque la gente no sabe ni siquiera que existen los servidores, ¿no? Tampoco quieren estar escribiendo líneas de comandos y la chingada. Pues o sea, se la viven usando Excel, Word, PowerPoint, el Messenger, ¿no? La ofimática era, y sigue siendo, el muro más grande que ha tenido Linux. Sí, está el LibreOffice ahí en Linux, pero también aceptémoslo. Nadie usa LibreOffice, ni su creador. Nadie lo usa. Lo pruebas, ves el cochino de compatibilidad y terminas craqueando el Office, el que todo el mundo usa. Y luego está otro muro, el gaming. Durante décadas, casi todos los juegos se hicieron pensando en Windows. ¿Por qué? Pues porque de entrada pues estaba DirectX, ¿no? Y aparte, pues, la base instalada. Windows tiene la mayor base instalada del mercado. Entonces los fabricantes de hardware lanzan drivers optimizados solos para Windows. Y esto pues ocasiona un círculo vicioso, ¿no? Donde todo funciona mejor en Windows y Linux y Mac se quedan pues atrás, ¿no? Fuera de la conversación. Mientras tanto, Apple pues ha encontrado su nicho en el mundo creativo, ¿no? Edición de video, diseño, música, Final Cut, Photoshop, Logic Pro y pues el combo mágico de hardware y software, ¿no? Que atrapa a todo el mundo. Todo el mundo dice, mira qué belleza es que la Mac corra excelente con su software. Así que Linux pues era como que el rey invisible de internet. Para el usuario común seguía siendo como un hobby de friki, ¿no? Que le gusta estar escribiendo líneas de comandos y compilando el kernel y la chingada. Pero justo en el año 2022 llegó un punto de inflexión. Valve lanzó la Steam Deck, una consola portátil que corre Linux en algo llamado SteamOS. Por primera vez, millones de gamers tocaron Linux sin darse cuenta. Después de Android, claro está. Pero todos los gamers puristas van a venir a decir que jugar en Android no es ser gamer, que no sé qué. Aunque me gustaría que dejaras en comentarios en qué nivel de Candy Crush va tu madre o tu abuela. Y ahora en 2025, Valve se puso seria. Empezó a meter dinero directo a la comunidad, financiando proyectos clave, mejorando Arch Linux y llevando SteamOS a más dispositivos portátiles. El golpe final lo ha dado con Proton, su capa de compatibilidad que permite correr juegos de Windows en Linux prácticamente sin pedos, incluso con más retrocompatibilidad que una PC5 usando juegos de PC4, y a veces hasta con mejor rendimiento. Entonces de repente, lo imposible pasó. Linux ya no solo servía para servidores, también empezó a tomar cuota de mercado entre los gamers. Eso obligó a desarrolladores y fabricantes de hardware a ponerse las pilas con driver y soporte. Y aunque visiblemente parece poca cosa, revisando datos de 2023, Linux solamente estaba instalado en el 2.3% de las computadoras personales. Y al día de hoy, después del anuncio de Valve en febrero de 2025, la base instalada es del 5%. Prácticamente se duplicó. Y a pesar de que está ganando terreno y consiguiendo más cuota de mercado, Linux todavía carga con demonios que le impiden ser ley absoluto. El primero, pues es su pinche fragmentación, ¿no? Esa libertad que lo hizo grande en algún momento, pues también es un problema, porque hay cientos, miles de distribuciones, cada una con su propio gestor de paquetes, su propia forma de hacer las cosas, las comunidades se pelean, como si fueran equipos de fútbol, ¿no? Tiene un desmadre. Entonces, para un novato, es como cuando llegas a la cárcel, ¿no? Dices, pues, ¿con quién me junto? ¿Con los chicanos? ¿Con los morenazos? ¿Con los asiáticos? O sea, no hayas ni para dónde hacerte. Y luego están los drivers y el hardware. Aunque ha mejorado muchísimo, pues todavía hay fabricantes que ni se molestan en sacar soporte oficial para Linux. Entonces te compras una laptop nueva y la cámara no funciona, la tarjeta de red va a medias. Entonces todavía sucede que estás un sábado en la noche compilando paquetes pues para que los módulos jalen, ¿no? Otro punto donde flaquea es la experiencia de usuario. Aunque hay distros muy bonitas y muy pulidas como Ubuntu, pues otras parecen sacar en 2005, ¿no? Entonces para la persona común, pues Linux sigue siendo medio intimidante, y aunque cada vez hay más interfaces amigables, pues todavía falta ese instálalo y te valga madre, ¿no? Que tienen Microsoft y Apple. Y finalmente el monstruo más grande, pues el marketing. Microsoft y Apple, ahí sí se lo llevan de calle, ¿no? Tienen presupuestos millonarios, campañas en el Super Bowl, convenios con fabricantes y el ecosistema cerrado que engancha pues desde la primera vez que enciende la máquina. El Linux, en cambio, pues, vive del voluntariado, de comunidades dispersas, de empresas que llegan a aportar lo justo que ellas necesitan. Entonces, sí, le da autenticidad, pero también lo condena siempre a jugar con menos recursos que la competencia. Así que no, Linux no está ni siquiera cerca de dominar el escritorio, pero gobierna el internet, los servidores y ahora está pisando fuerte en el gaming. ¿Quién sabe? Tal vez algún día de estos termine como el anillo de Sauron. Invisible para la mayoría, pero controlando todo desde las sombras. Y hablando de tech entre las sombras, hay una historia todavía más inquietante. La desaparición de Sushir Balaji, un ingeniero de OpenAI que una noche bajó a recoger su cena de un delivery. Las cámaras lo captaron subiendo de regreso a su departamento, cenó y después silenciado. La cámara del edificio dejó de grabar a las 8:20. A las 9 de la noche oficialmente dijeron que se había quitado la vida, pero los reportes muestran otra cosa: forcejeo en el departamento y hasta mechones de pelo encontrados. Una historia llena de preguntas y respuestas. Te la dejo aquí para que la veas.